Bueno, pues buenas tardes y empezamos esta mesa de debate que se titula Transición energética. ¿Cómo hacemos una transición energética en la situación que tenemos actualmente? Así que tenemos con nosotros a mi derecha a Santiago Campos, ay por Dios, Santiago Campos, de la comunidad de la cooperativa energética. Tenemos después a Sara Pizzinato, de Greenpeace, y a mi izquierda tengo a Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción. Y vamos a ver si nos pueden explicar un poco qué es lo que está ocurriendo en esta transición energética, qué se está haciendo, por qué, para qué y cómo. Vamos a hacer 3 rondas de preguntas, como en la misma mesa que hicimos ayer, para que sea un poquito más dinámica. La primera ronda será de diagnóstico y vamos a empezar por Javier, por ejemplo, para que nos explique qué relación tiene esto de la democratización de la energía, qué relación tiene con el cambio climático. La relación entre la descarbonización y el modelo fósil y la falta de participación, qué es el PNIEC, cuáles son esos objetivos del PNIEC, en fin, que nos cuente un poco. Pues muchas gracias a Sole, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde con nosotros, a los compañeros de Valladolid que nos han ofrecido el espacio, que nos han dado la oportunidad de estar aquí y que además hoy ahora estaban en otro evento, así que nada, lo primero, muchas gracias. Y ahí me toca hacer un poco esa caracterización inicial de por qué, ¿no? O sea, que hablamos con democratización de la energía, luego entraremos en los problemas que estamos viendo en esta transición o transformación energética, que es un concepto que a nosotros desde Ecologistas en Acción nos gusta más y hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que la primera reflexión que es evidente es que venimos de un mundo fósil, y un mundo fósil, es decir, un mundo basado en la explotación de combustibles fósiles, tiene mucho que ver con lo antidemocrático, ¿no? Solo nos hace falta ver un repaso histórico de cómo precisamente esos combustibles fósiles, ese carbón inicial que luego fue sustituido por el petróleo y por otros y por el gas natural, lo que permitieron durante todo el siglo XIX fue el crecimiento, especialmente de una economía, ¿no? De esa burbuja de la economía capitalista que no es originaria exclusivamente de los combustibles fósiles, sino que es mucho anterior, pero sí que de alguna forma permitió que esto se acelerara mucho más. Y esa aceleración, aunque ha redundado en algunos casos en un incremento de las mejoras de capacidad de tener bienes de consumo, de tener un acceso y una disponibilidad energética a un coste determinado, lo que sí que es cierto es que también lo que ha permitido es tener grandes empresas transnacionales que han usado precisamente estos combustibles fósiles para anteponer sus privilegios y sus consumos, ¿no? Ayer escuchábamos cómo nos contaban que un mundo fósil, o sea, las renovables y la transición hacia los renovables, evidentemente va a tener impactos porque no hay una tecnología que sea inocua, pero la realidad es que esos grandes fósiles lo que permiten es un gran acaparamiento de bienes materiales, recursos y capitales, lo que ha hecho que en estos momentos veamos que hay grandes empresas que tienen rentabilidades económicas o economías mucho mayores que muchísimos países, ¿no? Economías grandes empresas que se han basado precisamente en la explotación y en la adquisición, ¿no? De combustibles fósiles en África, en Latinoamérica, en Asia, en un montón de partes de continentes, generalmente en ese concepto que tenemos del sur global, y que precisamente son esas grandes empresas e industrias las que durante muchos años han estado detrás de grandes regímenes dictatoriales, ¿no? Somos todos conscientes además de cómo en este mundo ha habido bastantes guerras por recursos en el Golfo Pérsico, en otra serie de lugares que precisamente nos hablan de que el mundo fósil en el que estamos es un mundo muy desigual en el cual el poder está establecido en base a esas grandes empresas transnacionales, a esos países que a veces además se confunden lo que es el origen fósil o la producción fósil con el régimen que tenemos, ¿no? Un ejemplo de esto son los grandes países productores del petróleo, especialmente los países árabes, esa próxima COP28
que tendremos en Dubái, donde ni tan siquiera les ha temblado el pulso a la hora de poner una presidencia que a nuestra forma de ver es ilegítima, que está basada precisamente en los combustibles fósiles. Pero además vemos cómo esos combustibles fósiles tienen una gran imbricación y un gran poder sobre una toma de decisiones, ¿no? Como precisamente están muy cerca de los gobiernos, son la gente que está diseñando por detrás políticas y la cual está impidiendo pues precisamente ese avance. Y un avance además que lo que permite directamente es la generación de grandes estructuras de poder, tanto a nivel regional como a nivel nacional y supranacional, que tengamos un montón de población que en estos momentos está dependiendo y está viendo como sus derechos humanos más básicos, derechos a la tierra, derecho incluso a decidir cuál es el futuro, pues dependen directamente de estos grandes intereses fósiles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que precisamente si queremos un mundo más democrático, necesitamos también entender que un mundo más democrático pasa necesariamente por deshacernos de los combustibles fósiles, por iniciar una transformación social que cambie esa visión de las empresas que están abastecidas por recursos muy concretos, que están en manos de muy pocos, hacia una visión energética mucho más transversal que permita esa democratización de la energía, en la cual ahora no voy a incidir, sino que lo harán el resto de mis compañeros. Vale, pues muchas gracias. Vamos a continuar, si os parece, con Sara, para descender un poco en estas cuestiones. En concreto, en el sistema eléctrico. Mi pregunta sería, ¿que pueden ser las renovables una forma de democratizar la energía? Y si esto es así, ¿qué criterios deben cumplir? Muchas gracias. En breve, pueden. Y ahora alargamos. Sí pueden porque tienen unas características que las diferencian enormemente de los combustibles fósiles. Y es que probablemente ninguna de nosotras tendría la capacidad ni económica ni de riesgo personal para meterse una central nuclear en casa. Pero las renovables pueden entrar en tu casa, en tu ciudad, en tu vida. Y de repente, lo que pasa del contador de la luz para dentro de tu casa es muy relevante para lo que pasa en el resto del sistema energético. Cambia si tienes autoconsumo, no lo tienes, si compartes la electricidad de tu placa fotovoltaica con el vecino o no, si cargas la bicicleta eléctrica o no y en qué horario, si haces un aislamiento térmico de tu casa o no. Todo eso de repente adquiere una importancia enorme de cara al sistema eléctrico. Por lo tanto, tus decisiones personales o colectivas empiezan a tener unos impactos directos mucho más evidentes respecto al sistema del cual venimos, mucho más concentrado, en muy pocas manos, en grandes centrales ubicadas en zonas normalmente muy alejadas y por lo tanto no visibles, pero con grandísimos impactos sobre la salud, sobre el medio ambiente, contaminación, cambio climático, contaminación de las aguas, etcétera, etcétera, como gas, carbón y nucleares. Entonces, sí, efectivamente, te brindan la posibilidad de hacer muchas más cosas que antes por escala simplemente no teníamos acceso. Sin embargo, venimos de un sistema que está creado y forjado en torno a esas características de la tecnología y de la financiación y de la política y de la empresarial, que es concentrada en pocas manos, etcétera, etcétera. Con lo cual, el camino no es fácil, no es banal. Es como, ay, sí, qué bonito, vamos a ponernos autoconsumo, ¡pam!, impuesto al sol. Bueno, el impuesto al sol ya no existe, evidentemente, pero el camino parece mucho más difícil de lo que solo tecnológicamente podría parecer que debería ser, porque la tecnología en realidad solo te marca lo que puedes hacer a nivel de poder reducir un 40% el consumo energético de este edificio, puedo reducir las emisiones un X%, pero realmente lo que marca si eso se va a lograr, se va a implantar o no, es la sociedad y las instituciones. Es la forma en la que las personas acogemos o no esa filosofía del cambio. Y por lo tanto, evidentemente, la tecnología es solo una parte. Por eso es importante la democratización de la energía, porque es un cambio de mentalidad enorme. Pasamos de mi relación con la energía es pago la factura, y a veces me quejo y a veces ni me entero de cuánto me cobran porque total está domiciliado. Es una relación totalmente de consumidor, totalmente pasiva,
de recibir los precios, de recibir los cambios y nada más a una posición totalmente, potencialmente activa, de puedo generar electricidad, la puedo generar bajo mis condiciones, puedo ponerme de acuerdo con mis vecinos y si me da la gana y vivo suficientemente cerca de la abuela, pues puedo regalarle los excedentes a mi abuela de mi planta fotovoltaica, ¿no? Y además, si quiero, puedo juntarme con otros loquísimos y fundar el primer molino eólico social de Europa. Yo no sé cuántas conocéis ese molino. Está en España. Está en España, está en la zona de Lleida y son 360 familias que han decidido, bajo la atenta mirada y liderazgo de un grupo pequeño de 3 personas, y han financiado el primer molino solo pagado por personas. Y eso son 3 millones de euros de financiación. El molino está funcionando maravillosamente y está dando electricidad a todas estas familias. Estupendo, porque me das paso para que pueda introducir a Santiago Campos, que es parte de la cooperativa que decía Energética. Energética es una cooperativa local que nos muestra que es posible la democratización de la energía. Pues eso, queríamos que nos contaras quiénes sois, qué habéis hecho en este camino de la democratización de la energía y a dónde vais y por dónde venís. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí al refresco y de esta tarde que nos está cayendo. Buena parte de los aquí presentes son socias o socios de la cooperativa. Me da un poco pudor presentarme ante ellos porque son mis jefes, entre otras cosas. Pero vamos a hacerlo ya que lo marca el guión. Energética es una cooperativa de energías renovables de ámbito regional de Castilla y León, de consumidoras y usuarios de servicios energéticos. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro que nace al albur del resurgimiento de la segunda generación de cooperativismo energético que aparece en España, y como aparecieron antes pues, las cooperativas hermanas de Cataluña, Somenergia o Gener en el País Vasco, y como nacieron también en paralelo a nosotros en distintas comunidades autónomas. Somos parte del movimiento cooperativo que en España se agrupa mayoritariamente en la Federación, digamos, de Cooperativas Energéticas y No Renovables, de personas que se agrupan para abastecerse de energía eléctrica y en general de servicios energéticos en una empresa de confianza. De los 3 ámbitos en el que las personas podemos incidir en la vida de lo común, en la vida pública, que es el político, el social y el económico, nosotros abordamos este tercer campo. Nos metemos de lleno en el mercado con toda su mugre y con todas sus dificultades. Y generamos o intentamos generar una alternativa, no sé si alternativa, pero por lo menos un espacio de visibilización de que otra forma de organizar los recursos es posible, ¿no? Nos preocupan varias cosas. La primera, probablemente así la más ambiciosa y la más marxista en el sentido etimológico del término, es el de poner los medios de producción al servicio de la ciudadanía, ¿no? En el ámbito energético nos parece que es central y que entiendo que por eso nos habéis traído a este foro, ¿no? De democratización de la energía. En la línea de lo que decían Sara y Habibi, somos o intentamos ser, como el resto de nuestros compañeros de cooperativismo energético, pues un instrumento para efectivamente poner la energía en manos de las personas y con el objetivo de generar con nuestros propios recursos los recursos energéticos que necesitamos para abastecer nuestras necesidades y con criterios de sostenibilidad. En ese sentido promovemos el autoconsumo a nuestros socios y socias, y apoyamos, asesoramos en la instalación y promovemos también instalaciones colectivas, que bueno, si luego da tiempo las hablamos con un poco más de detalle, comunidades energéticas
promovidas desde el movimiento cooperativo, que pongan la energía en manos de las personas y el medio de producción en manos de las personas. Entendemos que somos un instrumento para incorporar los principios de la transición energética a los mercados, ¿no? Que es un espacio bastante poco atractivo y que rechaza o que ha rechazado hasta el momento estos principios, y planteamos que la forma de incorporar la democratización y la sostenibilidad y las renovables en el mercado energético, en el pool energético, tiene que ser particularmente distinta de la que ha sido hasta ahora, ¿no? Como comentaba Habibi, si el carbón no explicó el capitalismo, pero sí que fue el vector que promovió el capitalismo, las renovables tampoco explican el capitalismo, pero sí que es verdad que están coaptando el desarrollo masivo de las grandes empresas, están coaptando el desarrollo masivo de las grandes instalaciones, ¿no? Mientras la regulación promueva o facilite que las renovables se desarrollen a partir de instalaciones de gigantescas dimensiones, pues la sociedad va a tener crecientes dificultades en poder acceder a ello y en poder incorporarse como un actor más, ¿no? En el ámbito de la generación. Que, bueno, quizá luego lo hablaremos un poco más en detalle. A nosotros nos parece particularmente importante porque el papel que tiene una persona que, además de consumir la electricidad, la produce, es muy distinto, no solo en lo físico y en lo material de su consumo energético, sino también en su posición política ante el mercado energético, ¿no? Y creemos que es vital para una transición energética el apoyarse en la democratización de verdad, ¿no? En poner la energía en manos de las personas. Vale. Pues muchas gracias. Santiago, vamos a seguir. Vamos a abrir un poco el foco. En ocasiones vemos solamente nuestra realidad más cercana, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se percibe esta democratización a nivel internacional? Esto se lo voy a preguntar a Javier Andaluz. Bueno, yo no sé cómo se percibe a esa democratización a nivel… O sea, sí lo sé, vamos, que es la pregunta que me he autoasignado, o sea que… Pero bueno, o sea, yo creo, antes de eso se me olvidaba decir que evidentemente la penetración de las renovables en un país como España va a estar marcado, ¿no? Con ese Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, ¿no? Que estipula ya, ha habido una pequeña modificación y ya estipula que en nuestro sector eléctrico en torno al 81% va a ser cubierto con energías renovables, pero ojo, porque estamos hablando de energías renovables de cualquier tipo, ¿no? Y nos estamos poniendo en esta balanza que en esas energías renovables hay una parte muy importante que debe de hacerse conforme a la democratización de la energía, ¿no? Todos los estudios nos hacen ver que más o menos en torno a un 30% del abastecimiento energético que necesitaremos en un horizonte de transición energética puede provenir directamente del uso de tejados, superficies ya urbanizadas, y que ese hueco del autoconsumo será una cuestión fundamental. Pero yo creo que no nos podemos olvidar, y ya uniendo con la pregunta que me comentabas, que esto es una visión muy europeocéntrica. Es decir, al fin y al cabo, las grandes potencias del norte global tenemos el acceso a dos cuestiones fundamentales. El primero es el acceso a la capacidad económica suficiente como para tener las renovables, y el segundo problema, la segunda ventaja que tenemos es precisamente la capacidad de acceso a todos los recursos de característica tecnológica, es decir, patentes de placas solares, nuevos procesos, nuevas herramientas tecnológicas que nos están haciendo a que zonas como, por ejemplo, y muy concretamente como la Unión Europea, esta democratización o este cambio de energías renovables más o menos democráticas, ¿no? Porque tenemos que diferenciar el modelo del oligopolio basado en la concentración frente a un modelo mucho más descentralizado, que de alguna forma es el que defendemos todas las organizaciones de características sociales, pero sí que estamos en una situación bastante privilegiada para poder hacerlo esto. Ahora, tenemos que ver
ver cuál es el contexto internacional, y lo que estamos viendo en el contexto internacional es muy preocupante. Muy preocupante primero porque este norte global en el que vivimos sigue acaparando en gran medida todas esas tecnologías, todos esos minerales, toda esa producción de lo que son los captadores de energías renovables, y eso está yendo en detraimiento de todo un sur global, ¿no? Un sur global, en estos casos, que lleva muchísimos años siendo el vertedero del norte global y del cual hemos extraído petróleo, gas, y que no podemos olvidar que con la crisis energética que estamos viviendo de Ucrania, esa pretendida diversificación de fuentes de la que hablan ahora los ministros de la Unión Europea que están reunidos aquí, en lo que se está convirtiendo es con el interés de nuevas prospecciones gasísticas, por ejemplo en África, donde estamos viendo a movimientos como Don Gas África que están diciendo no queremos tener nuevos yacimientos de energía, de gas en este caso, o con el crecimiento de grandes nuevos proyectos que tienen que ver mucho más con el petróleo, ¿no? Con el crudo, ¿no? La construcción, por ejemplo, de un gran oleoducto, el EACOP, en todo el continente africano, y que hoy hemos visto detenciones en Uganda de la gente que ha protestado contra este EACOP, ¿no? Con lo cual, bueno, por un lado no podemos olvidar ese factor de neocolonialismo o de continuidad del colonialismo que nuestro suministro de energías fósiles está teniendo, pero no podemos olvidar también que a la hora de dar una transición energética, una democratización de la energía, lo que no podemos hacer es reproducir los patrones neocoloniales que hemos tenido durante todos estos años y que nos han permitido, bueno, pues acaparar un montón de recursos en otros países, ¿no? Entonces estamos viendo por un lado como nuevamente grandes empresas petroleras abrazan también en África ese mensaje de queremos ser renovables, pero vamos a tener renovables, pues por ejemplo para la producción del hidrógeno verde, ¿no? Aquí tenemos la propuesta, por ejemplo, de Macron en un país como Namibia, donde, si mal no recuerdo, el 40% de la población rural no tiene acceso a un suministro de energía básico, y esto no solamente es un problema de que no puedas encender la luz, ¿no? Sino que en muchos casos es un problema que tiene que ver con tener cocinas que todavía sirven en biomasa, que todavía usan biomasa, y biomasa que a veces no es ni madera, que pueden ser plásticos, pueden ser un montón de residuos, que directamente está generando importantes impactos sobre la salud o a un montón de población, ¿no? Entonces vemos cómo este discurso de las renovables, por un lado, se ciñe a un concepto de pérdida de niveles y de democracia en otros países, ¿no? En esa exportación del hidrógeno francés, que no tiene en consideración que la prioridad tendría que ser dar suministro eléctrico a un montón de familias, pero vemos también cómo precisamente si las renovables tienen una ventaja a la hora de abordar toda esta desigualdad intrínseca norte y sur global y dentro de los países, en el sentido de que permiten, bueno, pues no depender de redes eléctricas tan grandes como las que tenemos ahora, descentralizar el acceso, el consumo a las energías en todos estos países, pues esto es lo que está yendo mucho más lento, y estamos viendo cómo existen numerosas comunidades donde esa democratización de la energía brilla por su ausencia. Sí que estamos viendo grandes casos, ¿no? Uno, por ejemplo, es Kenia, que es un país bastante curioso, ¿no? Distinto al contexto africano en el que vivimos, donde sí que estamos viendo donde precisamente un acercamiento rápido de toda la población al suministro de energías renovables permitió que una gran parte del país, especialmente las zonas más urbanas, pudieran tener precisamente ese acceso a la energía eléctrica sin la necesidad de desarrollar grandes infraestructuras gasistas, centrales de ciclo combinado, etcétera, 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 etcétera. En cualquier caso, es evidente, ¿no? Precisamente como esa transición energética no se está haciendo también a nivel internacional como se debería hacer. Las prioridades en estos momentos tienen mucho más que ver con aquellas cosas que favorecen los mercados y que favorecen, por ejemplo, el problema de crisis energética en el que o intentan paliar no la crisis energética que lleva siglos viviendo África, por poner, sino en paliar la crisis energética que estamos viviendo, por ejemplo, en Europa, en la actual guerra en Ucrania, ¿no?
Entonces, precisamente esa necesidad, ¿no?, de que como organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, como actores relevantes en la lucha climática, no solamente tengamos un ojo en las democratizaciones energéticas que necesitamos en nuestro continente, sino que establezcamos estructuras de solidaridad transnacionales mucho más potentes que nos permitan también hacer ese ejercicio de reparación de la deuda histórica que tenemos y permitamos o impulsemos y desarrollemos precisamente esa necesidad de que esas renovables sirvan para democratizar y para hacer un desarrollo alternativo de otros países, que si lo vemos en las cumbres internacionales, esto es uno de los grandes meollos políticos que hay en estos momentos, de tener a muchos países que están diciendo, hombre, yo no puedo acceder a las renovables, no puedo acceder a competir con los europeos en mercados de minerales críticos, con lo cual no puedo tener ese acceso a una energía. Más allá de que la quiera democratizar o no, directamente no puedo tener ese acceso a esa democratización de la energía, ¿no? Entonces, y ahí es precisamente esa reparación histórica, esa necesidad de decir, oye, necesitamos renovables no solamente en nuestro contexto nacional, sino en todo el contexto internacional para hacer ese desarrollo alternativo que necesitamos y que necesitan ellos. Y no solamente es una cuestión de reparación histórica de deuda que venimos acumulando, sino que es una cuestión de egoísmo puro y duro. Es decir, si nosotros hacemos las reducciones de gases de efecto invernadero mientras condenamos a que otros países repliquen los errores que hemos tenido porque no tienen acceso a la financiación, porque no tienen acceso a la tecnología, porque no tienen acceso a los conocimientos para implementar esa tecnología, estaremos cometiendo un error porque ellos tirarán de un modelo fósil, seguirán generando enormes emisiones de gases de efecto invernadero y de aquí se explica ese crecimiento constante a nivel global, que no a nivel regional, de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque les hemos negado cualquier capacidad de abordar esa transición energética que necesitamos. Pero ojo, no nos vale cualquier transición energética, ni nos vale que vengan los emiratís, que son la próxima presidencia de la COP28, a decir, invertimos miles de millones de euros en energías renovables en toda África. Sí, necesitamos miles de millones de euros de invertir en toda África, pero no lo necesitamos para reproducir un status quo, el status quo de las grandes empresas, de las grandes transnacionales, que en muchos casos tienen sede en Europa, en Canadá, en todos los países del norte global, sino que lo que necesitamos es dar todas esas tecnologías y esas capacidades a todas esas comunidades rurales que en muchos casos tienen problemas de acceso a abastecimientos fundamentales. Bueno, pues la verdad es que muy denso. Vamos a intentar aterrizar un poco porque nos fuimos a lo internacional y ahora vamos a intentar aterrizar hacia algo un poco más del territorio. No podemos obviar que existen numerosas respuestas en proyectos concretos, especialmente en el medio rural. Y me gustaría preguntarle a Sara acerca de qué quejas o qué criterios, qué medidas, propuestas cree o considera que son necesarias para que esta transición sea justa a todos los niveles. Gracias, Sol. Vale, sí, yo creo que a nadie se les escapa de que estamos en plena transición energética. Y aunque la transición energética es mucho más amplia que simplemente la instalación de energías renovables, la instalación de energías renovables tiene la ventaja que entra en nuestras casas, pero también entra en nuestro espacio visivo. Y es que de repente todos los impactos visivos de dónde se hace la energía, que ahora están en Sudáfrica, en Colombia, en Australia, en otros países, en Nigeria, etcétera, si nosotros internalizamos parte de esa presencia de la energía en nuestro campo visual a través de las energías renovables. Y no solamente del impacto visual, es decir, dependiendo de cómo se hacen los proyectos, pueden ser proyectos que están bien o mal diseñados. La situación en la cual estamos es que están aumentando afortunadamente la implantación de energías renovables, sin embargo, la transición no se está dando sobre papel blanco. Y es un papel donde ya están escritas las reglas de un sistema antiguo, como decía antes, que está tendencialmente concentrado en manos de pocas empresas, en determinados tipos de zonas, valora fundamentalmente el abaratamiento de precios y la maximización de los beneficios de los promotores y no entra en la ecuación
el valor, tanto para las comunidades como para la sociedad en general, que esas instalaciones puedan dotar. ¿Cuáles son los resultados? Que básicamente la transición energética se está haciendo en algunos casos de manera demasiado desordenada, que está generando mucha inseguridad y mucha alerta a nivel de los lugares en los cuales se plantean los proyectos, aunque luego esos proyectos en gran parte no se vayan a realizar, de manera muy poco participativa. En muchas partes de España los proyectos se están intentando realizar de forma muy rápida por poder cumplir los hitos del Ministerio, pero eso unido a una cultura casi nula de la valoración de la participación ciudadana en la mejora de los proyectos, porque el concepto es no me sirve de nada la participación ciudadana, mientras al contrario muchos proyectos han podido ser mejorados gracias a las aportaciones de las personas que viven en los lugares en los cuales se van a implantar. Ejemplos súper banales. Pues cerca de Cartagena había un lugar donde se quería poner una planta fotovoltaica y los promotores pues simplemente propusieron una zona. Bueno, la gente de la zona dijo, hola, es que es justo donde vamos a hacer la romería todos los años, es un lugar que es súper importante para nosotros. Bueno, hubo ahí una mediación pública entre medias, se hizo el parque en otro lugar y todos contentos. Pero la pregunta es, ¿y por qué no preguntas desde el principio? Y nos evitamos conflictos. O sea, la participación ciudadana se ve todavía como una gran problemática. Y se ve por parte de los promotores, pero también se ve por parte de la Administración. Ojo al dato. La aceleración de los proyectos no se consigue, van más lentos de su aprobación de lo que se cree que tiene que ser por parte de la Administración y obviamente por parte de los ecologistas también. Si planteas buenos proyectos podrás ser más rápido implantarlos de una manera correcta para la biodiversidad y para la naturaleza, ¿no? Pero de repente el Gobierno saca un Real Decreto Ley para decir vamos a acelerar esta tramitación y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues damos la opción de no hacer evaluación de impacto ambiental y de saltarnos la participación ciudadana. Si precisamente esas son las dos partes más importantes de toda la tramitación para hacer de un proyecto realmente sostenible. Porque la democratización es tener tu propia plaza fotovoltaica, la democratización es compartir tu electricidad, pero también es tener voz en las decisiones importantes. Voz de la ciudadanía en los planes nacionales de cambio climático, en las leyes de cambio climático, en los planes autonómicos de cambio climático, en las zonificaciones ambientales o territoriales de las energías renovables, en todos los puntos y espacios en los cuales se puede y se debe incluir la ciudadanía. Esa también es parte de la democratización, no solamente ligada a la capacidad o menos de generar energía con energías renovables. Entonces, lo importante, yo creo que es, por un lado, tenemos la opción de que las cosas se hagan bien. Sin embargo, hay unas malas prácticas que se están generando y son cada vez más comunes en la implantación territorial. Hemos nombrado algunas. Una es pasar de la participación o hacer el tic en plan de, bueno, sí, ya lo he hecho y ya está. Esto no puede ser así. Además, hay muchos proyectos, cada vez más, que hacen consultas previas incluso al diseño definitivo del proyecto, porque entienden que el punto interesante en el que hablar con la gente es cuando todavía el diseño se puede modificar y no tiene coste adicional por parte de los promotores. Esto se está haciendo cada vez más, a pesar de ser algo todavía poco presente. Otros de los elementos fundamentales es, por ejemplo, la posibilidad de la participación económica de las personas en los proyectos. ¿Por qué no se pueden abrir los proyectos a que también la gente de la zona pueda participar económicamente y tener unos beneficios adicionales, aparte de los impuestos que van a su municipio, etcétera, etcétera? Esto es obligatorio, por ejemplo, en Cataluña, en Navarra y en Baleares. Y se tiene que abrir por lo menos un 20% del proyecto a que la ciudadanía pueda participar de manera activa. Porque hay algunas otras malas prácticas que son echar mano por parte de los promotores de la amenaza de la expropiación de los terrenos para poder hacer o el parque o las líneas de evacuación. Pues, por ejemplo, Baleares
Ya sabéis que, o a lo mejor no lo sabéis, para poder tener ese derecho, el proyecto tiene que ser de interés, bueno, aquí regional, de interés público. En Baleares lo que dicen es, claro, si tú quieres pedir interés público, primero nos das una carta en que renuncias a tu capacidad y posibilidad de luego reclamar esta figura para poder hacer expropiaciones. Quiero decir, hay cada vez más movimientos para poder paliar todas estas malas prácticas, pero el concepto de fondo es el mismo. Tenemos que, y yo repito lo que dijimos ayer, no podemos quedarnos con las migajas de la transición energética. Tenemos que reclamar que seamos el centro realmente de quién toma las decisiones, quién obtiene los beneficios sociales, ambientales y económicos de esta transición, y las posibilidades están sobre la mesa. Lo importante es que vayan de la mano los proyectos tanto de las personas como de la biodiversidad. Gracias, Sara. Y ahora vamos a aterrizar todavía más en lo local. Siguiendo con lo que nos estabas contando antes, ¿tú cómo ves la respuesta de la ciudadanía y de las personas incluidas en el proyecto en relación con estos temas? ¿Hay alguna herramienta, algún formato, algún truco para involucrar? No. Bueno, si hubiera que sacar algo de la chistera, yo volvería al mi mantra inicial, ¿no? Que es el poner los medios en las manos de las personas, ¿no? El término del empoderamiento, que es un poco manido, pero yo creo que nos viene bien, por lo menos, aunque sea un poco feo, nos hace ver cuál es la pretensión en la que queremos ponernos a las personas en el ámbito de la energía, ¿no? En tener más capacidad para tomar decisiones en el ámbito energético. Coincido radicalmente con lo que dice Sara y con lo que apuntaba Javi, ¿no? Cuando hablamos de poder, enseguida nos vamos pues a la carrera, y en estos días de periodo electoral, al Congreso de los Diputados, ¿no? A la carrera de San Jerónimo, donde reside el poder la soberanía popular, ¿no? Yo me planteo si el poder está ahí o el poder está que lo he mirado en la Wikipedia el otro día, ayer, y me parece curiosísimo, en la Plaza de la Lealtad, que es, ojo, cuidado, donde reside la Bolsa de Madrid, ¿no? El IBEX 35. Claro, nosotros planteamos como movimiento cooperativo incidir precisamente en la Plaza de la Lealtad, en el ámbito económico, ¿no? donde reside verdaderamente el poder que ahora mismo, tal y como hemos logrado y sufrido modelar el mercado energético, donde reside la toma de decisiones profunda, ¿no? De cómo se está modelando el mercado energético. Cuando desde lo local, lo pequeñito y lo humilde, porque al final somos 4 personas que hacemos unos poquitos kilovatios de potencia renovable en manos de las personas, planteamos otras alternativas, otras formas de hacer, yo creo que no es que estemos dando un mensaje al mundo, no me gustaría ser tan ampuloso, ¿no? Pero nos estamos dando un mensaje a nosotros mismos de que tenemos cierta capacidad, ¿no? con nuestro poder de compra, que al final es uno de los poderes que tenemos las personas al levantarnos por las mañanas. Y yo creo que los espacios colectivos, como es una cooperativa, también una asociación, una fundación, una sociedad laboral, son espacios virtuosos para hacer visibilizar que efectivamente lo colectivo importa, ¿no? Y yo creo que lo energético es particularmente valioso porque visibiliza muy bien la capacidad de agregación de pequeños gestos individuales, ¿no? Y yo creo que lo colectivo, el cooperativismo, sirve para pasar de lo que hemos aprendido siempre en los talleres educativos y lo que hacemos en educación ambiental, de apaga la luz, cambia las bombillas, cierra el grifo, comportamientos individuales que son curiosamente los contenidos de los talleres educativos que hacen estas grandes empresas en sus responsabilidades sociales corporativas, ¿no? que apelan al individuo. Yo creo que el paso a lo colectivo y el paso a lo cooperativo
precisamente hace trascender eso y nos hace ver que hay otro espacio más allá del contador, ¿no? Como decía Sara. Y esos son los espacios de incidencia en el que yo creo que desde las cooperativas, desde el movimiento cooperativo, podemos incidir y nos podemos ver capaces de incidir y de influir en cierta manera. Nosotros, en algunos de los proyectos en los que trabajamos o con los que colaboramos son justamente ayuntamientos que se están levantando o se han levantado. Ahora mismo los pobres están de nuevo otra vez, quienes lideraban esos ayuntamientos están otra vez en la oposición, desgraciadamente, corren malos tiempos. Ayuntamientos que se habían levantado contra estos macroproyectos fotovoltaicos de 400, 800 hectáreas que rodeaban el casco urbano de algún municipio, ¿no? Y solo el hecho de que nos contemplen como alternativa y que nos utilicen como ejemplo para explicar a los vecinos que otro modelo energético es posible, a mí me parece que ya es suficiente valor de lo que puede significar una cooperativa energética, ¿no? Ir a un pueblo y decirles, miren, no es necesario que ustedes hagan esto, pueden utilizar otras formas de energía y sobre todo pueden hacer ver que lo que a ustedes les está cayendo por estos beneficios que van a conseguir gracias a las cientos de hectáreas que van a alquilar a esos señores tan ricos, son unas migajas, son apenas una décima parte, una centésima parte de los beneficios que podrían conseguir si ustedes se lanzaran a ser promotores de estas mismas instalaciones, ¿no? Yo recuerdo una vez, y acabo, ¿no?, con el valor de lo colectivo, que a mí me parece lo relevante en este asunto. Cuando empezamos en el montaje, antes de que existiera energética, de que tuviera nombre incluso, estuvimos en la escuela que hace Somenergia todos los años, una escuela de formación, ¿no? Y en esa tenían un debate sobre si incluir dentro de su cartera de servicios el gas, ¿no? En energética todos los días tenemos alguna llamada, oye, que el gas no tenéis, ¿no? ¿Y dónde lo contrato? ¿Dónde contrato el gas? Es una necesidad de muchas personas que desgraciadamente siguen dependiendo de lo fósil para calentarse o para cocinar. Tenían este debate, ¿no? Y tuvieron un debate en el que participaban las personas socias sobre si dar ese servicio. Bueno, no hace falta que os diga cuál fue la respuesta, ¿no? O sea, cuál fue el resultado de esa decisión. Me pregunto yo si este debate hubiera tenido el mismo resultado en la Junta de Accionistas de Iberdrola, por ejemplo. Si se les plantea la posibilidad de acceder a un nuevo mercado como es el del gas y vender a sus clientes, si en la Junta de Accionistas hubiera salido la misma respuesta negativa que ha salido en Somenergia, en absoluto, ¿no? Lo colectivo y el poner no el capital encima de la toma de decisiones, sino con poner otras cosas que siguen siendo en el ámbito empresarial, que somos tan empresa como es Iberdrola y como es Unión Fenosa, que tenemos un CIF con una letra delante, ¿no? El poner esos valores solo se ponen encima de la mesa en procesos colectivos, en los que no es el capital, sino son las personas las que deciden la toma de decisiones. Me gusta mucho esa reflexión que has hecho sobre lo colectivo, porque efectivamente el individualismo es divide y vencerás, y porque además el individualismo nos lleva precisamente a que cada uno se plantee su problema y deje el problema colectivo y que nos pasen también la responsabilidad, ¿no? de las cosas te ocurren porque no sabes gestionar. Pero estamos en una década crucial para enfrentar la emergencia climática. ¿Y ahora qué? ¿Cómo aceleramos la lucha frente a la emergencia climática? ¿Cuáles deberían ser nuestros próximos pasos? Y esta pregunta ya os la hago a los tres. Puedes empezar si quieres tú, Javivi, o Sara, como veáis. Empiezo yo, como me ha tocado un poco más la óptica internacional, desde lo grande a lo pequeño, ¿no? Bueno, pues yo me voy a referir un poco a la situación en la que estamos en estos momentos de la lucha climática, ¿no? Que cada vez es más preocupante. Tras un 2019 donde parecía que algunos pasos iban a avanzar, con la irrupción de Fridays for Future, Extinction Rebellion, otros movimientos, porque Fridays for Future también tuvo un fuerte eje africano, asiático y
y en otros países que consideramos el sur global, lo que es evidente es que en estos momentos cultural y socialmente parece que estamos en ese impasse en el que no nos queda claro si vamos a seguir adelante o si vamos a dar pasos atrás. Parece que la crisis de Ucrania, la crisis energética subsiguiente, en estos momentos nos está poniendo en un mundo que está en un quiebro importante de algunas de las tendencias que, aunque eran insuficientes, eran importantes, y donde estamos viendo que lo que hay es una clara pelea por la lucha geopolítica de la hegemonía mundial, donde tenemos regiones como, por ejemplo, el caso de China, que es uno de los grandes productores mundiales, y ojo, cuidado, que nosotros somos grandes responsables, ya que hemos externalizado la mayor parte de nuestra industria al gigante chino, y además también externalizado con ellos nuestras emisiones globales, pero lo que en estos momentos estamos viendo es un bloqueo absoluto de medidas que tendrían que haberse puesto sobre la marcha, ¿no? Vemos como esos grandes gigantes asiáticos y productores del país del petróleo, unidos por ejemplo a Estados Unidos y a Canadá, están haciendo un bloqueo claro de todo lo que significa la transición ecológica, y están haciendo un bloqueo claro en la búsqueda de nuevas prospecciones y en la búsqueda precisamente de parar esa necesidad, ¿no?, de, en este caso, ponerle una fecha de fin a ese mundo fósil tan poco democrático y seguir así manteniendo el gran status quo que tenemos, el gran status quo de las grandes empresas multinacionales y transnacionales, ¿no? Y por otro lado vemos todo un norte global que se muestra incapaz de cumplir con esa lucha por la deuda histórica que se tiene, y con esa incapacidad, ¿no?, de asimilar la auténtica necesidad de proceder a una transformación integral de las economías, no solamente las del norte global, sino precisamente estableciendo esos mecanismos de solidaridad, esos mecanismos de transferencia de capacidades y de tecnologías que son tan fundamentales para que precisamente toda esa población vulnerable, que aparte de ser poco responsable de la emergencia climática en la que vivimos, es la que está sufriendo con mayor intensidad las consecuencias del mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos a nivel internacional? Pues es muy difícil decirlo, pero al fin y al cabo a nivel internacional lo que necesitamos son sociedades civiles muy movilizadas que sean capaces de exigir a sus gobiernos que se pongan sobre la mesa toda esa financiación, esa transferencia de capacidades y tecnologías necesarias para enfrentar la emergencia climática, ¿no?, y que sean capaces también de asumir un gran mantra que en estos momentos no asumimos con toda la contundencia que tiene, y es que si queremos que otros opten por un modelo de desarrollo alternativo, si queremos que otros opten por cubrir necesidades básicas como puede ser la alimentación, como puede ser el agua, como pueden ser otra serie de servicios básicos, lo que es obvio es que los cálculos solo dan si somos capaces de abordar un descenso muy importante de nuestra necesidad de consumos energéticos a nivel bruto. Es decir, si pretendemos, por ejemplo, sustituir, ¿no?, uno de los ejemplos clásicos, toda esa movilidad de vehículo privado, del coche privado, que en estos momentos se basan mayoritariamente en la quema de combustibles fósiles y supone casi un 30% de nuestras emisiones globales, de nuestras emisiones nacionales, si queremos sustituir eso en fuentes de energía renovable y electrificación, y queremos sustituir todo ese enorme parque de vehículos privados, lo que va a ser evidente es que otros países del sur global no van a tener ni el acceso a los minerales, ni el acceso a las energías renovables que se necesitan, ni esa serie de cosas, ¿no? Tenemos que asumir esa responsabilidad individual, histórica y colectiva que tenemos de la emergencia climática, y esa necesidad de que cuando hablamos de los límites planetarios en nuestras sociedades del norte global tienen que basarse precisamente en una planificación que lleve hacia la racionalización y el decrecimiento energético, que planteemos qué es lo que necesitamos auténticamente para vivir y para desarrollar vidas en dignidad, ¿no?, que tengamos vidas que merezcan la pena ser vividas, y dejar de intentar precisamente hacer un mero cambio de cromos, ¿no?, de renovables a fósiles,
intentando mantener, bueno, pues elementos que sabemos que no son sostenibles ni al corto, ni al medio, ni al largo plazo, ¿no? Con lo cual, desde nuestra óptica, los que vivimos aquí, tanto esa parte de exigir y demandar esas medidas de solidaridad fundamentales entre el norte y el sur global es una de las piezas claves, pero también la otra es abordar esa necesidad que tenemos de reducir nuestros consumos energéticos, de reducir también el poder de las grandes empresas transnacionales y de los grandes mecanismos que nos están quitando toda esa democracia ya de por sí endeble en la que vivimos, y abordar precisamente una transformación que no solamente tenga un eje dentro de nuestras culturas, sino un eje mucho más transnacional y mucho desde esa visión de que seamos todas las personas y, ojo, especialmente aquellas personas que más recursos tienen, que son las que más responsabilidad tienen al cambio climático y las que más tienen que reducir. Es decir, no podemos olvidar también ese eje interno de desigualdad tanto entre los países, que es fundamental para permitir precisamente que la democratización de la energía en otros países, que la democratización de la energía, el acceso a un mínimo de energía, pues llegue a otros territorios y no les forcemos a continuar usando combustibles fósiles o biomasas que tienen un enorme impacto climático para todos y todas. Gracias, Habibi. Sara, ¿cómo aceleramos? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo lo ves? Así de fácil, ¿no? Vale, voy a proponer unos pequeños primeros pasos. Lo primero es ir a votar. Ir a votar, en serio, lo digo muy claramente. Ir a votar, decidir lo que deseáis, pero mirar los programas, y si esto os interesa y si esto para vosotros es prioritario, votad en función también de esto. Porque si no, va a ser complicado que las políticas que vienen delante sean, luego nos podemos quejar, pero lo primero, yo creo, primer paso, 23 de julio, tomar conciencia y hacer en función de lo que cada uno, pero que sea consciente. Segundo, cuando tengamos mucho calor, este verano, recordemos que eso no es un verano caluroso, eso es cambio climático y probablemente sea el verano más fresquito de los siguientes. Y eso no es casual, sino tiene unos responsables, que es la industria fósil. Y entonces tendremos y podremos exigir a nuestros gobernantes que habremos elegido que esa industria fósil deje de tener el poder que tiene y que tenga que abandonarse los combustibles fósiles, no reducir gradualmente, como se está hablando hoy en Valladolid, aquí a unos cuantos edificios más allá. Reducir gradualmente no vale, se tienen que abandonar. Podemos hacerlo de manera algo gradual, sí, pero se tienen que eliminar. Luego, si tienes un tejado en propiedad, que sea compartido o individual, tienes un tesoro y puedes hacer autoconsumo. Si es individual, es fácil. Si es colectivo en un bloque de edificios, es más complejo. Pero ellos os pueden ahora, si tenéis dudas, os pueden responder a todas las dudas posibles e imaginables, que tienen experiencia y los están haciendo aquí en Valladolid. El autoconsumo es algo muy disruptivo, parece una bobada y dicen, no, sí, una plaquita en mi casita. Pues si en algún momento sois así como más interesados en este tema y os veis cuál es la curva de la demanda de electricidad en España, gracias al autoconsumo se ha modificado radicalmente esa curva en los últimos 12 meses. Gracias al autoconsumo. Ya no consumimos, ya no tenemos un pico súper pronunciado a la hora del mediodía del consumo. Gracias al autoconsumo, ese pico ahora es mucho más suave. ¿Qué significa? Que hacen falta muchas menos centrales que produzcan esa electricidad para la industria, para las casas. El autoconsumo es una herramienta fundamental. Otra, plan de acción, exige comunidades energéticas, no una ciudad, como se dice en castellano, ni una ciudad sin su comunidad energética. La comunidad energética va mucho más allá del autoconsumo, nos lo ha contado Santi, nos une alrededor de un objetivo de reducir la demanda, de, por ejemplo, vertebrar movilidad sostenible, de intercambiar la electricidad, de generarla, almacenarla, de hacer lo que queramos con ella y, sobre todo, yo creo que nos da la posibilidad de hablar de la energía como
bien de primera necesidad y no como mercancía. Porque si dentro de una comunidad energética nos podemos poner de acuerdo sobre cómo ocurren los intercambios económicos, entonces podemos decidir que un X% de la electricidad de la comunidad energética tiene que ir a familias vulnerables de la misma zona, que estén a menos de 2 kilómetros de la instalación y que vaya de forma gratuita, en lugar de tener que pagar con dinero público y pagar las facturas a las grandes energéticas, pues se puede hacer exactamente lo mismo, pero con energía renovable y a coste cero. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas. Estos son solamente unos pocos elementos que podemos ir, votar, recordaros que los combustibles fósiles son los causantes y hay que pedir su abandono, hacerte un autoconsumo si tienes un tejado en propiedad, pedir una comunidad energética con ojo a la pobreza energética y, oye, ya mientras tanto, disfrutar el proceso, ¿no? Gracias, Sara. Santiago, te toca. Pues no sé qué más decir, porque yo creo que está todo dicho. Yo creo que una de las claves que habría que exigir a nuestros representantes políticos serían y a la sociedad en general, ¿no? el reforzar los recursos comunitarios, las estructuras comunitarias que dan sostén a las comunidades energéticas, a las cooperativas, a estas formas de organización común del acceso a la energía. Y esto requiere no tanto conocimientos tecnológicos, sino capacidad de escucha y dotarnos de tiempo. Es verdad que la emergencia climática, como su propio nombre indica, es una emergencia, requiere prisa, pero los procesos sociales son, bueno, no sé si desgraciadamente, ¿no? Afortunadamente son lentos, ¿no? Y eso que apuntaba Sara de disfrutar del proceso, yo creo que lo sabemos bien quienes hemos participado en proyectos de estos, ¿no? Las 4 comunidades energéticas que vamos a poner en marcha a partir del otoño aquí en Valladolid han tenido 2 años de gestación aproximadamente. Es muchísimo tiempo, sí, pero son procesos de innovación social, además de tecnológica, administrativa y de aprendizaje, ¿no? Yo creo que no es descabellado suponer que estos procesos van a seguir siendo, vamos a ir aprendiendo necesariamente, pero que vamos a tener que dedicarles mucho tiempo a esto, ¿no? Y reforzar más las cuestiones comunitarias y sociales que las tecnológicas y administrativas, que para eso las comunidades organizadas nos podemos dotar de recursos, ¿no? Y otra de las ventajas que pueden tener estructuras como las cooperativas es que efectivamente no todo el mundo tiene que ser un máster en energías ni un experto en física del efecto fotoeléctrico, que para eso tenemos personas a las que pagamos para que se dediquen a asesorarnos e informarnos de esto, ¿no? Y poner el conocimiento al servicio del colectivo. Yo creo que otra de las necesidades, y en este sentido, el que hablaba al principio del poner los medios de producción al servicio de las personas, yo creo que la piedra angular del mercado energético eléctrico en España es la de la distribución, y yo creo que probablemente hablar de nacionalización del sector de la distribución pueda sonar no solo utópico, sino quizás probablemente hasta delictivo, seguramente, pero al menos exigir que el sector de la distribución, ya que es monopolístico por ley, esté más al servicio de las necesidades de la transición energética que al servicio de las empresas que detectan esas instalaciones, yo creo que sería una obligación, ¿no? Y en este sentido creo que el papel de las instituciones es fundamental, y el papel del legislador es central, ¿no? Y abundando en lo que decía Sara, el 23 de julio pues hay partidos que tienen echarles un vistazo, no creo que haga falta revelarlos, que tienen una visión de cuál es la situación y cuáles son las necesidades de la transición energética, y otros partidos que la niegan, ¿no? Yo creo que la equidistancia aquí ahora mismo no es muy práctica. Y en este sentido también yo creo que
con instituciones al servicio de la ciudadanía y con instituciones que verdaderamente planteen una transición energética justa, se pueden establecer, se deben establecer en relaciones, alianzas público-comunitarias, público-ciudadanas virtuosas, ¿no? Más allá de las público-privadas, que al final sirven para perpetuar el sistema mercantilista del uso de los recursos, pero público-ciudadanas que yo creo que pueden ser interesantes, ¿no? El ejemplo que tenemos aquí en Valladolid, que esperemos que pueda a ver a qué puerto lleva, ¿no? De un ayuntamiento que cede un bien público sin utilizar a una iniciativa comunitaria como es un tejado de un polideportivo, a una comunidad energética sin ánimo de lucro para poner en marcha algo que si no se podría poner en marcha. Pocos propietarios hay con cubiertas de más de 400 metros en una ciudad como esta, más que lo público. Yo creo que esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo generar estas alianzas público-ciudadanas virtuosas, que además generan un retorno no solo a la ciudad, sino también a la ciudadanía, ¿no? El 10% de la electricidad que van a producir estas plantas va a ir a lo que el ayuntamiento decida, ¿no? Ojalá decida que vayan a las familias vulnerables que tienen dificultades para pagar su electricidad y que están los servicios sociales pagándoles las facturas eléctricas, ¿no? Ojalá esta electricidad, este 10% que la comunidad, los cooperativistas de energética van a regalar o van a ofrecer al ayuntamiento a cambio de la cesión, pueda servir para no solo abastecer los servicios públicos, que me parece fenomenal, sino también trabajar o luchar contra la pobreza energética. Pues la verdad es que son propuestas maravillosas. Bueno, yo sí que haría hincapié en una cosa, y es que hemos hablado de que los grandes poderes, que las grandes infraestructuras, que los grandes macroproyectos, que las grandes empresas, pero cierto es también que no debemos olvidar que todos esos grandes poderes económicos pueden ejercer ese gran poder por un motivo, y es porque nuestros administradores públicos y nuestros reguladores, o sea, nuestros gobernantes, lo permiten en un otro grado y de una u otra manera. Así que cuando se pide, por ejemplo, responsabilidad en cada uno de nosotros, se nos pide que reciclemos, se nos pide que, bueno, es que ese individualismo es el que, en mi opinión, es peligroso, porque las grandes acciones tienen su lugar en grandes entes y luego las responsabilidades las tenemos todos. O sea, esto deberíamos plantearnos. Si queréis decir un turno más por si se os ha quedado algo, o si queréis el público hacer alguna pregunta, pues yo creo que este sería el momento, ¿no? Tienes una pregunta tú ahí. El primero es una mínima reflexión. Bueno, no sé si me has dado la palabra. Sí, tira. Vale, primero es una mínima reflexión. La verdad es que el autoconsumo, yo estoy gestionando autoconsumo, tengo ese pequeño tejado. La verdad es que con una inversión, sí que es verdad que esto no cae del cielo, necesitas una inversión para entrar en el autoconsumo, es muy gratificante. O sea, la verdad es que, ¿cómo diría? Me llena de orgullo y de satisfacción de hablar del autoconsumo, ¿no? O sea, la verdad es que tiene un punto de casi soberanía energética, casi, porque está claro que en este caso, al ser paneles fotovoltaicos, pues hay una parte y no dispongo de baterías. Pero digamos que esta autosatisfacción que estoy compartiendo con vosotros, en menos de año y medio ha habido 6 vecinos con las mismas características que lo han hecho antes o después, y cuando nos juntamos a hablar de ello, todos son bondades. Nadie se acuerda de lo que ha pagado o está pagando, pero quiero deciros que un poco en la línea de lo que ha comentado Santiago, ¿no? Que ya no solo es de cara a la cooperativa, que también estoy en ella, que sea una satisfacción estar en una cooperativa sin ánimo de lucro, con unos
intereses, voy a decir, no económicos o meramente lo suficiente económicos para sostenerse como cooperativa, pero vamos, eso en el sentido de satisfacción. Y si estuvieran aquí mis vecinos me estarían toreando, ¿no?, en ese sentido. Ahora viene la otra cuestión. Estamos hablando, y esta última parte en la cual habéis sacado el tema político, creo que es fundamental. Siempre se habla de la voluntad política, porque tristemente en este país, no sé en otros, si no hay voluntad política por sacar las cosas, no se sacan adelante. Por mucho que organizaciones insistamos, les exijamos, les demos guerra, les persigamos en los objetivos, si no hay voluntad política no se hace. La voluntad política está claro que mueve, no sé si montañas, pero nos acerca más a las montañas. Y hay una pata de esa voluntad política, Santiago un poco ya ha hecho referencia al caso específico de Valladolid, donde no solo es el facilitar espacios, en este caso tejados o superficies, donde se puedan implantar comunidades energéticas, sino ir más allá. De hecho, yo el otro día comentaba lo de la Carta Ciudadana de la Federación Antonio Machado. Tenemos otros 2 o 3 apartados donde los partidos políticos que se presentaban a las elecciones municipales han firmado que un gran porcentaje de la energía consumida va a ser energía libre de emisiones, no va a ser energía no fósil, donde han firmado que se va a procurar el aislamiento térmico de los edificios. O sea, yo creo que no solo es esa cesión, sino exigirles, mucho antes de que se presenten, lo lleven o no lo lleven en el programa. Si nuestros intereses por una transición energética justa es así, que es lo que ha hecho la Federación. Oye, ¿tú quieres firmar esto? ¿Tú quieres salir en medios de comunicación? ¿Tú quieres manifestar que estás en defensa de los vecinos? ¿No lo llevas en tu programa? Pero mira, nosotros te ofrecemos esto. Entonces yo creo que sinceramente, de las 3 intervenciones, la que me ha tocado más la fibra ha sido la última, porque yo creo que por ahí está no voy a decir la solución, pero el camino. Y el camino no es solo el día 23, porque, joder, el día 28 de mayo tuvimos las locales y autonómicas, que tienen mucho peso en todo esto. Esta mañana comenté, y ya me alargo 30 segundos, esta mañana comentaba una compañera en la charla que ha habido en la Facultad de Ciencias de Ingeniería, que la Junta de Castilla y León está vendiendo como una moto lo de hidrógeno verde, todos aquellos que tengan unas placas, pero el que nos ha hecho Marcos, que lo que yo se me ha ido ahora, el que nos ha dado la charla, pues que esto todavía queda mucho recorrido. Entonces, la administración en todos los ámbitos, local, autonómica, la estatal por supuesto, y la europea pues también, pero que les apretamos y les apretamos, o lo dejo. Bueno, y no sé si os he preguntado algo, lo siento, Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vale, dime. Atrás. Sí. Hola. Gracias por vuestra intervención. No es una pregunta, he hecho un listado con lo que ibais diciendo, de preguntas y de cosas. Si queréis lo voy leyendo y si queréis contestáis alguna y si no, pues la dejáis y ya está. No sé si conocéis a Alicia Valero y a Antonio Turiel. Alicia Valero con respecto a los materiales críticos y Antonio Turiel, que ha estado ayer dando una charla, una conferencia en la universidad. Con respecto a que no es tan fácil la sustitución de los materiales petróleo, carbón y gas, que no se ha sustituido el carbón por petróleo, ni se ha sustituido el gas por petróleo, sino que además del carbón hay petróleo y además del petróleo hay gas, y además lo que se venga ahora no va a dejar de consumirse el gas, ni el petróleo, ni el carbón, va a seguir igual porque al sistema capitalista, mientras le siga rentando sacar petróleo, carbón, lo que sea, lo va a seguir, además de lo que se haga
de ahora en adelante. O sea, el cambio climático no lo vamos a solucionar porque pongamos energías alternativas, porque va a seguir con lo de antes igual. O sea, no va a cambiar. Luego, con respecto a los materiales críticos, se está expropiando a las personas y se las está echando de sus lugares donde viven, tanto en donde se ponen las placas solares y los molinos, como donde se hace la extracción de los minerales, como vimos ayer el documental que pusieron aquí. La extracción de los minerales, para producir las energías alternativas, se echa de allí a la gente. O sea, mientras no se cambie toda la estructura, o sea, ya no es solamente la estructura energética, sino, como habéis dicho, la estructura democrática. No hay democracia. O sea, por mucho que nos digan que yo vote a un rojo o a un azul, es lo único que puedo. No puedo votaros a vosotros, que me convencéis más que el rojo o el azul. O sea, es que es así. Aunque no me convenzáis del todo, pero no puedo votaros ni a vosotros ni a cualquiera de aquí. O sea, yo creo que veo fundamental, antes que nada, una verdadera democracia. O sea, no sé si seguir, porque hay tantas preguntas, pero vamos, yo creo que con estas me entendéis por dónde voy. Gracias. No, muchas gracias a ti. Además, creo que son cuestiones que hay que abordar, ¿no? Porque son uno de los dilemas básicos que yo creo que todo el mundo en estos momentos tiene que tener consciente. Además, bueno, tanto Alicia Valero como Antonio Turiel son gente que han dedicado mucho tiempo a plantear dilemas. Yo creo que hay algunas cuestiones que quizá tenemos que ver con una óptica un poco mayor, ¿no? Primero, cuando hablamos del petróleo y del carbón, que era lo que venía diciendo por mi parte un poco internacional, tenemos que ver los cómputos a nivel global y no extrapolar de una forma tan fácil los datos globales con los datos regionales. En la Unión Europea y en el conjunto de la Unión Europea, la penetración de las energías renovables, con todos los problemas que está teniendo, está consiguiendo reducir en términos netos la dependencia de algunos combustibles. Por ejemplo, en España, en el sistema eléctrico, la penetración de las renovables con claridad ha desplazado la energía del carbón. Es decir, que es que en 2014 en este país un 12, un 13% de nuestra energía eléctrica venía del pie del carbón, ¿vale? En la transición energética sustituir lo eléctrico es mucho más fácil, pero volvemos a lo mismo, es un tema de geopolítica internacional mucho más importante. Sí, el carbón a nivel internacional sigue creciendo, pero sigue creciendo sobre todo por la presión y la potencia de países como India, China, etcétera, 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 que siguen a día de hoy construyendo centrales de carbón, ¿no? Entonces, sí que haría una prevención de ojo con lo que en ciencia se llama el cherry picking, ¿no? En coger datos que validan nuestros posicionamientos sin mirar la cuestión general, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cuestión relevante y que precisamente habla mucho de esta insolidaridad internacional, que creo que también es un eje a tener en cuenta. Y también lo es cuando nos acercamos a los minerales críticos. En efecto, hay tecnologías que tienen minerales críticos, hay algunos minerales críticos concretos que solamente se dan en renovables, pero, por ejemplo, hay otra serie de minerales que alcanzarán su cuello de disponibilidad y que no son solamente dependientes de las renovables. Por ejemplo, el cobre, que esto, según el informe de la Agencia Internacional de Energía sobre los materiales críticos, plantea que es uno de los más limitantes. Los bobinados de cobre para los alternadores son muchísimo mayores en energías de carácter fósil, ¿no? Un alternador de una central térmica, los cables, etcétera, 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 son cuestiones fundamentales. Ese propio informe de la Agencia Internacional de la Energía también hace una visión de no podemos estar analizando un sector sin tener en cuenta la comparación con el otro sector. Yo creo que lo decía aquí ayer Peña, sabemos que más o menos el impacto de una economía fósil en cuestiones de extractivismo, de impacto climático, etcétera, 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 son muchísimo mayores, en centenares de veces mayores de lo que es la economía de las renovables. Lo cual no implica, y tenemos que ser muy conscientes del impacto
que tienen las energías renovables en nuestro territorio. Y las energías renovables, a diferencia de lo que tiene el petróleo, en un barril de petróleo tengo lo equivalente a muchísima extensión de energías renovables, tiene una plasmación territorial en el territorio, ¿no? Y tiene una plasmación territorial en que para conseguir esa misma cantidad de energía que yo antes sacaba de un barril de Brent, de un barril de crudo, en estos momentos lo tengo que extender en impacto territorial, ¿no? Eso en nuestro territorio implica mucho más y están dando un montonazo de problemas. Y problemas que en mi percepción creo que serían evitables y que no están siendo evitables precisamente por ese cambio democrático que necesitamos. Es decir, necesitamos que las renovables que necesitamos implementar se hagan conforme a un montón de criterios de protección a los ecosistemas y a la biodiversidad, ¿no? No podemos poner, por ejemplo, grandes molinos eólicos en rutas de migración de aves con el ejemplo que tendríamos, no podemos fragmentar y romper ecosistemas valiosos, no podemos instalar ni un solo megavatio o kilovatio de energías renovables en zonas especialmente protegidas, ¿no? Esto es una cuestión que tiene que ver con una falta de planificación real y convivir en una economía de mercado donde viene cualquier hijo de vecino, bueno, cualquier hijo de vecino no, cualquier hijo de vecino con muchísimo dinero y con muchísimo poder que dice yo quiero instalar aquí las renovables. Evidentemente necesitamos un cambio social y un cambio social de manera urgente. Ahora, tampoco podemos dejar de ver el otro pilar fundamental y es si no descarbonizamos nuestras economías de una forma rápida y efectiva, las consecuencias que tiene la emergencia climática van a ser mayores. Es decir, que un aumento de 2 grados a nivel global en nuestra península, en algunas regiones, puede significar hasta un incremento regional de 6 grados de temperatura. Y un aumento de 2 grados significa en nuestro territorio que básicamente el 85% de nuestro territorio esté sometido a procesos básicamente de desertificación, de ser desiertos. Y ahí ya sí que no cabe ninguna comunidad rural ni ningún tipo de comunidad. Y creo que también tenemos que mirar ese tema con una amplitud mucho más de mira. O sea, más allá de los impactos renovables, de los impactos que pueden tener las renovables, que lo está teniendo, y Ecologistas en Acción, Greenpeace, otras muchas organizaciones, llevamos mucho tiempo luchando contra proyectos muy concretos a nivel regional, no podemos obviar que el problema del medio rural sobrepone y sobrepasa al problema de las renovables. Es decir, vivimos en un territorio que ha sido completamente despoblado, que lleva sufriendo procesos de emigración, y yo soy una de esas personas que se ha tenido que ir a Madrid viviendo en un pequeño pueblo de Ávila porque en mi zona no tenía dónde vivir, ¿no? Y entonces, bueno, esa desestructuración del medio rural yo creo que está mucho más en el fondo de esa degradación de las condiciones de vida, esa incapacidad de plantear medios de vida alternativos y esa incapacidad también de luchar contra proyectos que vienen de los grandes capitales, precisamente porque nos hemos quedado en nuestros territorios un montón de base social. No solamente hemos vivido éxodos de población en general, sino que hemos vivido éxodos fundamentalmente de mujeres, fundamentalmente de jóvenes y fundamentalmente con un eje político. Es decir, que todos somos muy conscientes de quién se queda en el territorio y de por qué se puede quedar en el territorio en muchos lugares, ¿no? Entonces, creo que las renovables en algunos aspectos pueden intentar paliar algunas de las cuestiones que estamos viendo, pero ojo, lo que sí que estamos viendo y lo que tenemos que prever es precisamente parar todas esas dinámicas de apropiación, esas dinámicas de elegir el terreno menos costoso al menor precio a través de grandes proyectos de implantación de renovables. Pero tampoco podemos no hacer una comparación de en qué mundo vivimos, cuál es el coste de un mundo fósil y cuál es el coste de una transición renovable. Y yo creo que aquí la comparación de costes en términos brutos y netos es muy importante para incidir en precisamente esa necesidad de ir avanzando hacia las renovables. En nuestro contexto europeo, porque, repito, el problema es el contexto internacional, un contexto internacional donde existen un montón de países que se niegan, y también tienen sus razones para hacerlo, ojo, a quitarse el carbón, a quitarse el gas, a dejar de… Pues los países más emisores per cápita precisamente son los del Golfo Pérsico. Qué casualidad que son los países que más petróleo tienen, ¿no? O sea, qué casualidad, así entre comillas. Entonces, es un dilema muy importante. Yo estoy de acuerdo que necesitamos una transición y un cambio social bestial y un cambio económico de las bases económicas. Es decir, llevamos desde el 1992 gritando que cambie el sistema y que no cambie el clima.
Pero en estos momentos nos vivimos en una situación de emergencia climática muy importante en el cual tenemos que ver cómo hacemos esa balanza entre la protección del futuro y la protección precisamente de todas esas trabas y no la protección, sino y cómo abordamos esa urgencia vital que necesitamos para enfrentarnos en una década en la que necesitamos hacer reducciones de de más de la mitad de nuestras emisiones que tenemos registradas hoy en día. Y eso es un ritmo de descenso que es muy superior a los ritmos de descenso de emisiones de gases de efecto invernadero que, por ejemplo, tuvieron en la caída de las antiguas industrias soviéticas, ¿no? Que como máximo tuvieron un 3,5, un 4% de reducción de gases de efecto invernadero anual, y lo que estamos pidiendo son reducciones de en torno al 10% si queremos proteger el futuro, ¿no? Entonces, el dilema es complejo y creo además que en estos momentos estamos mirando muchísimo el sector eléctrico y estamos olvidando que la mayor parte de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero tienen mucho más que ver con el transporte y la movilidad y con algunos sectores industriales que con la electricidad, que más o menos en estos momentos, con todas sus deficiencias, pues está muy cerca de alcanzar una plena descarbonización, salvo con el dilema del almacenamiento, que es el gran meollo en estos momentos de toda la transformación del sistema eléctrico en España. Bueno, me meto en el otro tema que han salido en las dos intervenciones, el de la voluntad política, ¿no? Que cómo se construye la voluntad política y cómo se hace voluntad política. Y permitidme esta digresión en este momento, ya que tengo un micrófono delante, voy a aprovecharlo. Yo creo que hacemos flaco favor a la lucha contra la emergencia climática haciendo un desprecio de lo político, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de... Bueno, estamos en un momento, ¿no? Probablemente desde el siglo XIX, desde el Estado liberal, de lucha de poderes en España entre el IBEX 35, la Plaza de la Lealtad que decía antes, y la carrera San Jerónimo del Congreso de los Diputados, ¿no? Y yo creo que hacemos flaco favor a la emergencia climática si seguimos repitiendo y manteniendo el mantra de que todos los políticos son iguales, de que no nos representan, de que no sirve de nada y que los partidos políticos no van a poder resolver estos dilemas. Probablemente no puedan los partidos políticos resolver nuestros dilemas, probablemente nosotros tampoco, pero desde luego, sin contar con partidos políticos y con capacidad de incidencia en los gobiernos, no vamos a tener ninguna opción de resolver la emergencia climática, ¿no? Yo me niego a creer que las comunidades, bueno, me resulta utópico pensar que las comunidades vamos a tener capacidad de autoorganizarnos en cuestión de años o de meses para poder trascender el papel que están teniendo ahora mismo los estados y demás. Y en este sentido creo que, repito, el igualar a todos los políticos como que son lo mismo y a todas las ofertas electorales como que son lo mismo, creo que hacen flaco favor a la emergencia climática. Y en este sentido yo creo que está bien de también señalar qué partidos políticos o qué ofertas electorales hay ahora mismo que se han creado, han nacido precisamente de las demandas de los movimientos sociales, ¿no? No todas las fuerzas políticas que están en la pugna electoral del próximo 23 de julio parten de la misma relación con las organizaciones sociales, que algunas veces han sido también beligerantes y exigentes como tienen que ser, ¿no? Pero bueno, hay un programa político que presenta Sumar en las próximas elecciones, que ha tenido durante muchos meses un trabajo silencioso pero concienzudo, en el que buena parte de las personas con la cabeza mejor sentada de los movimientos sociales de España han colaborado en su gestación, ¿no? Y lo que más se parece a una propuesta política que pueda tener alguna incidencia en la emergencia climática está en ese lado del tablero político, ¿no? Yo creo que hacer una igualación de que todos los partidos son la misma cosa no ayuda a la lucha contra el cambio climático. Y perdonadme. Más uno lo que decíais, no voy a repetir. Simplemente para apuntar de nuevo un poco el tiro. Cuando realmente ves que las renovables entran, sí que bajan emisiones. Lo que pasa es que no podemos
comparar churras con merinas. No podemos decir, es que en el transporte no bajan emisiones. Es que en el transporte no están entrando las renovables. Donde hay que mirar es dónde están entrando. De momento, que el sector eléctrico, un 60% de reducción en los últimos 15 años, es el único sector en todos los sectores en Europa, el sector eléctrico, donde se está realmente reduciendo emisiones. Falta electrificar, falta reducir la demanda, reducirla. Podríamos reducir al 50% la demanda de energía en España teniendo los mismos servicios, que no las mismas gasto de energía, los mismos servicios de movilidad, mismos servicios de tener hogares confortables, pero de manera muchísimo más eficiente y de manera mucho más inteligente, quiero decir, sin derroche de energía. 50% no es poca cosa, ¿eh? Normalmente, vamos, una reducción del 50% de la demanda de energía implica, por ejemplo, una reducción del 80% del uso del vehículo particular, de uso particular, un 80%. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se puede hacer y se puede hacer, se tiene que hacer en muchos lugares en las ciudades. No solamente con las zonas de bajas emisiones, sino con zonas directamente de peatonizaciones, de mayor transporte colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la pacificación del tráfico y muchísimas más medidas que son necesarias para que esto ocurra. Y luego también podemos ver, evidentemente, que es otra de las cosas que Greenpeace está demandando, no sé si habéis visto la acción que hemos tenido en Ginebra hace poco, prohibición de cosas como los jets privados o de los vuelos comerciales entre lugares que ya están conectados con trenes que ya tienen velocidades interesantes y recorridos, digamos así, de cortos recorridos. Hay toda una serie de cosas que son absurdas y que aquí te daré por medio y otras que tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente para limitarlo. ¿Por qué vuelvo a hablar del transporte? Porque precisamente el grupo de Alicia Valero, del CIRCE, en uno de los grupos de trabajo de materiales para la transición, nos traía algunas piezas de trabajos y uno de los puntos fundamentales de conflicto era el litio. Y el litio, esa es la investigación que ellas traían. Sí, sí. En la investigación que ellas traían era cuantitativamente lo gordo. Si quieres apuntar algo, pues tienes un problema con el litio gordo. ¿Qué puedes hacer allí? Cambia de modelo de transporte. Ahí sí que hay una posibilidad, por ejemplo, de hacer muy importante. Dependiendo del tipo de modelo de transporte que tengas, vas a tener una demanda de litio de X o de X multiplicado por 1000. O sea, las decisiones que tomamos y que tomemos de la transición van a afectar todos estos elementos y todos estos debates son fundamentales para poner sobre la mesa de que, ojo, cualquier decisión que se tome tiene unas implicaciones democráticas, implicaciones en consumo de materiales, pero, por ejemplo, una transición más distribuida, con más autoconsumo, más en tejados, generalmente de necesidad de más cable, de más inversores, de más materiales. Entonces, como sociedad, tenemos que debatir de estas cosas y tomar esas decisiones y decidir cómo balancear estos aspectos positivos, negativos, todas estas decisiones que son fundamentales. Por eso no puede ser solo una transición tecnológica, tiene que ser una democratización de la energía, porque hay muchas decisiones para tomar y algunas de estas son difíciles y como sociedad tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo sobre qué respuesta dar a las generaciones futuras y también a todas esas culturas y naciones que están fuera de la Unión Europea y en las cuales hasta ahora estamos extrayendo nuestros materiales. Perfecto. Sara, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que son las 7, a no ser que tengáis alguna pregunta más o alguno de vosotros os hayáis dejado algo que no podéis dejar de sacar fuera, pues creo que deberíamos acabar aquí. Así que, bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, ni nadie tiene nada que sacar, pues muchísimas gracias. Espero que haya servido
para que podamos reflexionar todos sobre estos temas y muy, muy agradecidos a que hayáis venido y a que hayáis estado esta tarde compartiendo con nosotros con el calor tan grande que hay, las pocas ganas que dan de moverse. Así que nada, gracias.